Roger han empezado preguntando si a la hora de innovar de cara a mercados internacionales, bueno, pues ¿cuál ha sido ese continente o ese país más duro que se ha resistido, quizá más complicado? Bueno, en realidad hay muchos países. Lo que sí que nos está costando, pues al final es China nos está costando, están abriendo muchas tiendas, pero sí que es muy importante encontrar las ubicaciones de las tiendas correctas. Entonces, cuando no encuentras las ubicaciones de las tiendas correctas, es muy difícil entrar en un país y que una tienda venda lo que tiene que vender. Entonces, ahora mismo tenemos nosotros las tiendas clasificadas en tipo top A, B, C, D. Sin embargo, y ahí hay, digamos, un potencial de crecimiento muy grande que está costando entrar. Hay otros países pues, que cuesta entrar por otros motivos. Cada uno tiene sus barreras de entrada. Ya. Italia tiene los suyos, la India tiene los suyos. En algunos países tienes que entrar con un partner de la mano porque si no tú solo no puedes entrar al mercado. Pero poner uno es muy complicado. Cada uno tiene sus cosas. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Hablaba, bueno, Richard, de aumentar la confianza en uno mismo, que es importante. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Para que uno se dote de autoconfianza. ¿El qué? Para que uno se dote de confianza Eso propia. es. Trabajar y estudiar mucho y siempre aprender de los errores y sobre todo de los logros. Y no tomar los logros como algo que te pueda dotar de más soberbia o de más arrogancia. Y disfrutar la vida. Eso es muy difícil porque hay gente que nace con unos genes complicados. Y a otros que crecen o se crían y se educan en entornos complicados. No es tan fácil que yo diga cosas, la misma cosa aquí que en las favelas de Río de Janeiro. Sin embargo, si los padres y los educadores, sobre todo los maestros de primaria, si el sistema educativo de preescolar y primaria incluido, y luego los padres pueden ayudar a que los niños crezcan con alegría de vivir, catando lo que es el buque de la vida y todas las cosas interesantes, fascinantes y bonitas de la vida. Entonces es mucho más fácil que el joven vaya adquiriendo las actitudes ante la vida muy positivas. No es tan fácil contestar a esa pregunta, porque ¿cómo se dota uno de? Si uno ha nacido o se ha criado en ambientes complicados, es mucho más difícil. Pero compete a uno, pues, y bueno, las enciclopedias están llenas de gente que de la nada ha pasado a ser personas de gran éxito y contra viento y marea y con muchas dificultades y lo han conseguido. Hay que tener fe en uno mismo, pero sobre todo esa H de humildad hay que estudiar, formarse, adiestrarse, capacitarse, educarse. Tenéis muchas palabras para ello, ¿eh? y trabajar mucho, porque por los angelitos del cielo uno no lo va a conseguir. No sé si, muchas gracias. No sé si es la confianza lo que consigue en este caso Inditex con los edificios en los que tiene algunas de las tiendas más selectas, con los edificios más selectos. Nos preguntan por ello los más emblemáticos en las principales ciudades del mundo. Dicen si es solo por cuestión de imagen, para darle un carácter más selecto a la marca, o es una forma de inversión, o es por los dos motivos. Yo diría que es algo más. O sea, es un tema de imagen, es un tema de inversión, porque no todos los locales son comprados, a veces son alquilados, pero es nuestra publicidad, es nuestra imagen. Al final, cuando alguien hace publicidad en televisión, dice, yo quiero poner un anuncio en prime time, sé que lo están viendo 5 millones de personas y mi público objetivo pueden ser 100.000, 200.000 personas. Para nosotros, ¿qué es? Poner una ciudad, una tienda en el centro de la ciudad, y muchas veces las tiendas que más venden son las ciudades turísticas. Por ejemplo, una tienda como la de Milán, de Vittorio Emanuel, que pasa mucha gente por allí, una tienda como la nueva de San Sebastián, una tienda como la de Madrid Serrano, una tienda como la de la Quinta Avenida. Al final lo que pretendemos es que cuando la gente pase por delante de nuestra tienda, entre y compre. Pues claro, se buscan esos locales que tengan mucha afluencia de público, que evidentemente suele ser en los centros de las ciudades, y que la gente sea capaz de ver el escaparate, que les llame la atención y que entren a comprar, evidentemente. Entonces, el objetivo es ese. El local, la tienda, el edificio, podría ser un poco como el profesor, ¿no? Sí. Bueno, hay ciertas cosas comunes en todos los negocios, en el área de cómo crear valor y ofrecer valor al cliente a un precio que el cliente pueda sufragar. Entonces es el eterno, vamos, la pregunta eterna o la cuestión o el reto eterno. Es como demonios que lo que yo pueda producir llegue al cliente de forma eficaz y de forma económica y con calidad.
Hablaba de una ecuación. ¿Se le podía añadir, me preguntan, bueno, le preguntan a usted también, valor, arrojo, ¿no cree? ¿Qué? Arrojo. ¿Valor? Eso es- Mira, se dice que la suerte no se labra. Digo, la suerte no viene de Dios ni de abracadabra, se labra. Y también se dice que en inglés se dice la dama de la suerte sonríe a los intrépidos. Entonces, esto de arrojo, que has dicho, creo. Sí. Sí, claro, pero arrojo viene también de mucha experiencia. Si uno tiene a los 17 añitos arrojo, cuidado, se puede estrellar. Hay que unir arrojo, intrepidez, valor a la H humildad y a la T de mucho trabajo, porque sí, a mí me tachan yo soy mucho más conservador en todo, con los cuartos y con todo lo que los periodistas creen. Sin embargo, sí, he lanzado cosas con mucho riesgo y con mucho arrojo, pero siempre son muchos años de experiencia sabiendo cómo el español reacciona ante el problema del inglés y cómo es. Entonces, siempre tenía muchos pozos de convicción en que la probabilidad de éxito era muchísimo mayor que cualquier posibilidad de fracaso. Hay una pregunta también para Roger, bueno, le preguntan si para fomentar la innovación desde los propios trabajadores se promueven cursos, se promueven algunas actividades. Sí, vamos, yo puedo hablar, por ejemplo, por aquí por Zaragoza, sí que tenemos una forma de que las personas puedan, digamos, dar a conocer sus ideas para mejorar. Evidentemente, es lo que decía antes, no solamente se trata de tener unos programas de que la gente pueda hablar, sino que cualquier persona puede hablar con su encargado, con su responsable, y todo el mundo está abierto para mejorar, para revisar las cosas. Entonces, es una forma de gestionarlo con una estructura, digámoslo, plana, para que fluya la información y que todos seamos capaces de innovar y que todo el mundo sea capaz de transmitir sus ideas y llevarlas a cabo, evidentemente. Y para eso tienes que tener unos responsables pues, con la mente abierta, con objetivos abiertos, adaptados al cambio y sobre todo pues, que sean capaces de no tener miedo a ese cambio, evidentemente. Bueno, ahí está un poco también el buscar esa rotación en los profesores, ¿no? ¿Cómo se consigue No eso? la busco, la admito, Se la la encuentra. acepto, porque mi empresa no puede, repito, absorber todo ese talento, Sí. pero quiero ese talento. Ese talento enciende, gente que va a dirigir muchas cosas en el futuro. Quiero ese talento. Pero volviendo un poco a lo rojo, ahora estaba pensando, ya entrando en un aspecto mucho más mecánico y de inversión y de riesgo en proyectos de inversión. Yo cuando planteo una inversión, un riesgo, siempre calculo el mejor escenario posible y el peor. O sea, hasta qué punto me forro, etcétera, y hasta cuántas camisas me pierdo. Y entonces, lo en medio y lo más probable me interesa menos. Me interesan los dos extremos. Y en el extremo de cuánto qué me pasa en el descalabro total en un proyecto de inversión, una idea empresarial. Si veo que no voy a perder más de 7 u 8 meses de progreso en mi vida empresarial, lo hago. Entonces, es importante para la gente de las pymes saber que cuidado con el dinero ajeno, intentad siempre con el dinero propio, los recursos propios, y sin embargo, calculad bien el riesgo, pero sobre todo el riesgo del fiasco total. Y si es encajable, a por ello. Bueno, preguntan para Roger, con tanto afán por innovar, por dar solución a los deseos de los clientes, preguntan, ¿no han pensado en poner una guardería o similar en sus tiendas de Zara? No, sinceramente. No, la verdad es que no, porque al final es algo que la gente lo que tiene que hacer es ir, comprar y salir. Se trata de un tema de rotación y de compra, evidentemente. Que no se queden mucho rato, ¿no? No, pero nosotros tenemos, por ejemplo, claro, nuestro modelo de negocio consiste en rotar referencias. Nosotros que en cada 2 meses rotamos todas las referencias. Entonces la tienda es completamente nueva a los 2 meses. Entonces lo que se trata es que la gente entre, este tiempo que tenga que entrar y entre. No es lo mismo la rotación que tenemos en Zara Señora que en la que tenemos, por ejemplo, en un Massimo Dutti. No es lo mismo. Entonces cada uno tiene su modelo de negocio, pero se trata de que la gente entre, compre y sobre todo en Zara, porque lo que se trata es que si no lo compras hoy, mañana no lo vas a tener. Son series de producción cortas y la gente sabe que o lo compra ahora, mañana no va a estar ese producto. Entonces es también una especie de compra
compulsiva, se podría decir, sobre todo para las mujeres. Los hombres tenemos otro tipo de visión de la compra. Comportamiento, sí. Entonces, lo compras, luego si quieres lo devuelves, muchas veces no lo devuelves y ya te lo quedas, te lo pones 2 veces o 3 o 100 las que quieras. Es una de las claves del éxito, ¿no? Correcto. Bueno, para ambos, ambos han ensalzado el factor humano como el ingrediente más importante de su éxito. ¿Qué estrategias utilizan para motivarlo, Richard? Bueno, yo uso una estrategia de mi forma de ser, lo siento, es que yo soy persona de mucha energía y mucho brillo en el ojo y esto mola. Y entonces eso contagia. Pero no te contagia, repito, los soberbios y los cínicos, pero entonces tienes que hacer esa criba año tras año, porque nunca terminas esa criba buscando a la gente positiva. Porque hay gente medio positiva y hay gente muy negativa, hay gente que envenena, hay gente que, vamos, hace todo lo contrario, emana vibraciones positivas por doquier. Entonces hay que simplemente detrás buscar ese tipo de persona y es muy difícil en el reclutamiento reconocer todas las facetas. Yo no he aprendido en 40 años profesionales cómo ver esa calidad 100% en una persona. Entonces me he equivocado muchas veces en mi apreciación de las personas. Sin embargo, he tenido tiempo suficiente, gracias a Dios, y a Mancio yo creo que también, en saber ir cuajando un equipo humano que primero es motivador, un equipo, pero también ayuda mi forma de ser, de un capitán que está disfrutando como un enano en la cubierta del barco. Entonces eso ayuda mucho. La persona de vértice, si es persona positiva, es mucho más probable que toda la empresa tenga éxito a medio y largo plazo. Yo desde mi parte opino lo mismo que Richard. Sí. O sea, todo el mundo que me conoce muchas veces me dicen, ¿qué haces durante el día? Y digo, pues muchas veces mucha parte de mi tiempo es pasear por la oficina, hablar con la gente, ver lo que hacen, dar confianza, delegar y estar con la gente simplemente para que vean que estamos formando un equipo. Luego también tenemos actividades dentro y fuera de la empresa para fomentar no solamente que cada uno pueda hacer su trabajo, sino que además todos los departamentos estén interrelacionados. Nosotros tenemos departamento comercial, de recursos humanos, de producción, de facturación, y exportación, otra serie de cosas, y muchas veces entre los departamentos la gente no se conoce. Entonces siempre intentamos que haya un sentimiento de equipo, o sea, un sentimiento pero de equipo no solamente profesional, sino también humano. Entonces también estamos ahora con otros proyectos de empresa saludable, otra serie de cosas, para intentar que la gente que trabaja con nosotros no solamente venga a trabajar, sino que se sienta parte se puede decir, como de una familia. ¿Me explico? Y que vean que el trabajo es algo más que venir a trabajar, entregar parte de tu tiempo, sino que también es una forma de vivir la vida, ¿vale? Y que sean, no sé, que se sientan involucrados con el proyecto y que sientan que son parte de algo más. La comunicación interna. Ayer Sí. hablábamos precisamente de estos valores como un valor importante. No sé si también tienen ese tipo de comunicación interna. Bueno, sí tenemos un sistema formal de comunicación interna, pero somos una empresa mucho más pequeña que Zara o de Inditex. Y en lo que es la oficina, el núcleo, somos no más de 100. Entonces uno puede ir de aquí al fondo aquí y ver a todo el mundo, porque es un patio, es un mar de gente. Entonces yo paso mucho tiempo como tú, ahí pues entre la gente y mi plana directiva también. Entonces casi ni usamos el teléfono interno. Ahora bien, hay newsletters internos, todas las cosas que los libros de texto recomiendan. También tenemos un excelente responsable de recursos humanos que promueve todo esto. Sin embargo, nuestro tamaño nos facilita obviar algunas de las técnicas necesarias, pero más formalizadas, de información interna. También tenemos la suerte que a lo mejor es más difícil para Inditex y muchas empresas. Somos una empresa de formación, educación, mejoramiento del personal de la gente. Entonces, si logramos hacerlo bien, nuestro cliente nos aprecia de una manera muy llamativa y eso es un dividendo tan positivo, además del dividendo financiero, que es más fácil para nosotros cuajar dentro de tener un equipo humano muy bien sincronizado que obvia, repito, la necesidad de formalizar sistemas de información interna.